Mis padres se están divorciando porque mi papá fue infiel, pero prefiero vivir con él porque mi madre es muchísimo peor. Perdón por el post largo. Contexto de la historia. Hace unos días, mis padres nos llevaron a mí, de 13 años, y a mi hermano menor a desayunar para tener una reunión familiar, entre comillas. Entre huevos y panqueques, mi padre admitió haber tenido una breve aventura con una amiga de la familia que solía cuidar de mí y de mi hermano, de 11 años, después de la escuela cuando éramos más pequeños. No puso excusas ni trató de defenderse, y no dio detalles más que decir que había cortado todo contacto y que se había terminado. Después de eso le admitió la aventura a nuestra mamá, y como la había herido, se iban a divorciar. Nos explicaron que ya lo habían hablado a fondo y que ya habían empezado el proceso. Ya habían acordado que nuestra madre se quedaría con la casa, y que aunque mi padre seguiría viviendo en casa por un tiempo, se mudaría antes de que terminara el año escolar, finales de junio. Prometieron mantenernos informados sobre todos los procedimientos que creían que nos afectarían, y que lo estaban terminando de manera amistosa. Lo cual tengo que creer, porque siguieron compartiendo habitación hasta ese día en que mi padre se mudó al cuarto de invitados en el sótano. También querían ser abiertos y honestos sobre todo lo que estaba pasando. Parte de mí quería sentirse enojada, triste o algo. Ahora mismo, lo que realmente siento es decepción. Me sorprendió, pero no me dejó en shock porque nunca vi el amor como una gran parte del matrimonio de mis padres más que el deber. Me sorprendió que mi padre tuviera una aventura, porque no creía que fuera capaz, pero lo respeté por ponerlo todo sobre la mesa y admitir que el error era suyo. Mi hermano pareció manejar la noticia de la misma manera. Luego nos dijeron que uno de ellos terminaría con la custodia mayoritaria, y no querían que ninguno de nosotros se sorprendiera por eso. Explicaron que ambos éramos lo suficientemente mayores como para que un juez tomara en cuenta cualquier elección que hiciéramos sobre con qué padre queríamos vivir, y que ellos también lo harían. No querían una respuesta entonces, pero ambos dijeron que podríamos hablar con ellos sobre eso, y que, independientemente, podríamos ver a ambos cuando quisiéramos y compartiríamos fiestas y cumpleaños. Los problemas. No estoy aquí porque necesite averiguar a qué padre elegir, ni molesta porque me lo estén haciendo elegir. Los respeto por ser honestos y darnos la elección. Estoy aquí porque ya decidí. Y no es la respuesta que nadie cree que debería tener. He decidido que quiero quedarme con mi papá. Y sé que mi madre y su familia no lo tomarán bien, y terminarán con la parte amistosa del divorcio. Sé que mi padre es el que tomó una mala decisión que llevó al divorcio. Sé que, siendo una chica adolescente, todos esperan que estar con mi madre haría que crecer fuera más fácil. Sé que tendría que dejar la casa en la que crecimos mi hermano y yo, y probablemente la escuela en la que he estado desde preescolar, ya que parece que los lugares que mi papá está mirando están en otras ciudades. Sé que mi madre gana más dinero que mi padre y probablemente podría proveer más, aunque dijeron que ambos compartirían la responsabilidad. Pero mirando a mis padres objetivamente, mi padre es el padre, entre comillas, al que admiro, con errores y todo. Es el que siempre me despierta para ir a la escuela, me prepara el almuerzo y dibuja caritas sonrientes en la bolsa. Me leía cuentos antes de dormir, me enseñó a leer y a andar en bicicleta, me curó los raspones y me ayudó con la tarea. Es al que acudo para consuelo cuando estoy triste o enferma o asustada o solo quiero hablar. Mi madre realmente nunca se interesó en nada de eso. La quiero y sé que ella nos quiere, pero siento que nos tuvo a mi hermano y a mí porque era lo que se suponía que tenía que hacer. Su cultura espera ciertas cosas de ciertas personas, esposo, casa e hijos son parte de esas expectativas. Y el tipo de crianza que se hace es para asegurarse de que mi hermano y yo nos ajustemos a esas expectativas. Se espera que tomemos piano, se supone que yo debo ser una chica femenina, mi hermano debería estar metido en deportes, se supone que saquemos buenas notas, entremos a una buena universidad, nos convirtamos en doctores, abogados o CEO, etc. Su definición de ayudar con la tarea es gritarnos hasta que lo entendamos. Su táctica para consolar es decirnos lo mucho más difícil que lo tuvo de niña. Tuvo que hacer las cuentas para recordar cuántos años cumplí en mi último cumpleaños, y definitivamente es de la idea de que los niños están para ser vistos y no escuchados. Aunque dice que está bien con que decidamos con quién queremos vivir, sé que tiene en su mente que automáticamente la elegiremos a ella porque mi papá fue el que la arruinó. También sé que sus 4 hermanas, con las que es muy unida, la respaldarán cuando yo tome la decisión equivocada, entre comillas. He pasado por esto con ella antes y solo me da una elección cuando asume que elegiré lo que ella quiere. Y cuando no lo hago me grita, me hace sentir culpable, me amenaza, manda a mis tías contra mí, me dice que la estoy deshonrando a ella y a la familia. Y eso fue por cosas pequeñas como qué idioma tomar en la escuela, a qué campamento de verano ir, que realmente quería para mi cumpleaños 12, tuve una elección, entre comillas, entre ir a Disney World por primera vez con la familia del hermano de mi papá, o a su país de origen con la familia de su hermana otra vez, o dejar piano para tomar otro instrumento e ingresar a la banda de la escuela. Llegamos a un punto medio con el violín,
mi tercer instrumento preferido, y a ella le gusta recordarme lo feliz que estoy de no haber elegido la batería. No entiende que sí, me gusta el violín, pero aún querría aprender batería. ¿Cómo le digo que estoy tomando la decisión equivocada de vivir con mi papá y cómo me defiendo del ataque que sé que viene de todo ese lado de la familia? Porque sé que no se va a disipar y no va a desaparecer. Lo voy a escuchar en cada futura fiesta, cada vez que vea a ese lado de la familia, por el resto de mi vida. Corregí su inglés delante de un desconocido cuando tenía 4 años y aún me lo recuerdan. Simplemente, no dejan pasar ni las infracciones más pequeñas, nunca. Ya sé que me llamarán mala niña, mala hija, que estoy tomando la decisión incorrecta, que estoy lastimando a mi madre, que soy una decepción, que la deshonro, que soy una persona horrible, sin mencionar las pequeñas burlas y comentarios con segundas intenciones, desaires mezquinos en cada conversación y reunión familiar de ahí en adelante. Y para complicar las cosas, mi hermano no les ha dicho su decisión y estoy bastante segura de que es porque está esperando a ver qué hago yo. Hace esto mucho. Me dijo que quiere vivir con papá, pero también le preocupan ella y su familia. Y sabe que si digo que quiero vivir con mamá, él también lo dirá porque no querrá ser el decepcionante. Si digo que quiero ir con mi papá, entonces yo seré la decepcionante que fue la mala influencia, así que a él lo dejarán un poco más tranquilo. No estoy enojada con él por eso, no es su culpa, pero será solo más munición en mi contra como la mayor. Y no quiero decirle lo que debería o no debería hacer porque es su vida. Cuando finalmente les diga a mis padres, y a mi hermano, lo que pienso, y él también lo diga, puede que lo hagan sentir culpable hasta que cambie de opinión, y eso lo haría miserable. Quiero ayudarlo a mantenerse firme en su decisión, pero sé que solo empeorará las cosas para mí. Así que sí, post largo, pero tengo mucho en la cabeza y mucho pasando. Edición. No sé si llega tan lejos como manipulación y tendencias narcisistas. Mi papá dice que ella solo quiere lo que cree que es mejor para mí, y es su forma de mostrar que le importa. Lo de hacer sentir culpable es solo como la criaron, porque he visto a mi abuela hacerlo, y he visto a mi mamá y a sus hermanas hacérselo entre ellas. Yo simplemente no puedo con eso, y pensarlo me hace sentir mal. Sí, mamá es asiática. No la detesto y no creo que lo que hace venga de un lugar malo. Y sí, piano, natación, tutoría, más tutoría. Se decepcionó de que yo fuera demasiado torpe para el ballet cuando varios maestros dijeron que quizá lo intentara de nuevo cuando fuera mayor. Mi abuela, del lado de mi papá, emigró de Irlanda, me metió en danza folclórica llanos, con lo que me fue más o menos, pero era demasiado tosca para mi mamá, así que dejó de llevarme después de unos meses. Creo que hay algo que decir sobre los límites, pero no sé cómo se supone que debo hacerlos cumplir, incluso si los establezco. Actualización 1. Ha pasado un tiempo desde mi post original, pero recibí muchos buenos consejos y quería dar una actualización. Han pasado muchas cosas. Terminé haciendo lo que muchos recomendaron y escribí una carta, usando mi post como plantilla. No le dije a mi mamá ni a mi hermano, pero sí terminé diciéndole a mi papá. No le dije que había en la carta, pero le dije que quería quedarme con él y que la había escrito. Mi papá se mudó una vez que terminó la escuela y se quedó en un motel de estadía prolongada. Venía a recogerme a mí y a mi hermano los sábados para pasar tiempo con él, o nos llevaba a cenar entre semana. A veces solo íbamos a ver la tele con él allí, pero mi mamá no nos dejaba quedarnos con él a dormir. En mayo consiguió un trabajo en otro estado, a unas 2 horas en auto. Fue para allá algunas veces a buscar un lugar donde vivir, y mi mamá me dejó ir con él una vez cuando terminó la escuela. Le hablé de la carta entonces. No todo lo que había en ella, pero que lo había escrito y que quería quedarme con él. Mi mamá me molestaba y fastidiaba, y a mi hermano, sobre cómo íbamos a decir que queríamos quedarnos con ella. Siempre estaba enojada los días que pasábamos con papá, y dejó bastante claro que pensaba que éramos irrespetuosos por querer pasar tiempo con él porque él era el que engañó. Cuando volví del viaje con mi papá, estaba tan enojada que no me habló en todo el día, excepto para gritarme por tener mi cuarto desordenado. De todos modos, la audiencia no fue lo que esperaba. Esperaba una sala de tribunal, y a un juez togado en un estrado alto y un banquillo de testigos, probablemente por ver cosas en la tele. En cambio, solo estábamos yo, mi hermano, mis padres y el juez en una oficina sencilla. Fue mucho menos intimidante de lo que pensé. El juez era un tipo muy amable y muy paciente con nosotros y explicó cómo funcionaría todo, y que como mis padres solicitaron que se tomaran en consideración nuestras opiniones, él iba a escucharnos. Dijo que solo porque pidiéramos algo no significaba que lo fuéramos a obtener, y que tomaría su decisión en función de lo que pensara que era mejor para nosotros. Pidió que hablaran mis padres primero, y mi mamá le dijo que tanto mi hermano como yo habíamos decidido quedarnos con ella, pero que hablaríamos de cómo se dividirían las fiestas, ya que mi papá se mudaba. El juez nos preguntó a mi hermano y a mí si eso era lo que queríamos, y fue cuando le di mi carta. De hecho, leyó toda la página, aunque tenía una página completa. Luego se la dio a mi mamá para que la leyera.
Ella se enojó mucho, pero no dijo nada. Luego le preguntó a mi hermano si tenía alguna idea, pero mi hermano vio lo enojada que estaba mi mamá y no terminó diciendo nada. Les preguntó a mis padres si quizá mi hermano y yo nos sentiríamos más cómodos hablando con él a solas. A mi mamá no le gustó, pero mi papá nos preguntó si estaba bien. Como yo dije que sí, mi hermano también. Cuando hablé con él, me dijo que parecía que había puesto mucho pensamiento en mi respuesta y me hizo algunas preguntas sobre la carta. No sé de qué habló con mi hermano porque él nunca dijo nada. El juez también habló con mis padres sin nosotros en la sala, y tampoco sé qué se dijo entonces. Mis padres solo salieron y dijeron que el juez tomaría una decisión pronto. Mi mamá me gritó en cuanto nos subimos al auto y me llamó traidora. Se negó a dejarnos visitar a nuestro papá, e invitó a sus hermanas a quedarse con nosotras, y ellas también nos gritaron. Fue cuando me enteré de que mi hermano le dijo al juez que él también quería irse con nuestro papá. De todos modos, eso siguió por algunas semanas. Llamé a mi papá pidiéndole que nos recogiera, pero mi mamá lo echaba en la puerta, me quitó el celular y me castigó. Si ella no estaba en casa, había alguna de mis tías, así que si mi papá aparecía, nos mandaban a nuestras habitaciones, amenazaban con llamar a la policía y luego nos gritaban por contactarlo, aunque no lo habíamos hecho. Nos preguntaban si queríamos ver a nuestro papá ir a la cárcel. Mi hermano empezó a dormir en mi habitación. Ambos teníamos miedo de que mi mamá y mis tías siempre nos estuvieran gritando, y teníamos miedo de que hicieran arrestar a nuestro papá y no lo volviéramos a ver. Pasamos mucho tiempo llorando en nuestras habitaciones porque no podíamos salir de la casa. Después de 3 semanas nuestro papá vino y trajo a un policía con él, que le dijo a mi mamá que tenía que dejarlo llevarnos porque él era nuestro papá. Ella estaba muy enojada, pero como fue la policía la que vino con mi papá, tuvo que dejarnos ir. Papá aparentemente había encontrado una casa en el nuevo estado, así que nos llevó directamente allí. Es más pequeña que la de nuestra mamá, y al principio no había muebles, así que pasamos algunas noches en sacos de dormir en el suelo, pero yo estaba contenta de estar con mi papá. Mi hermano durmió en el cuarto de mi papá por mucho tiempo, porque tenía miedo de que mi mamá y mis tías vinieran a llevarnos de vuelta. Nos informó que el juez dijo que podíamos vivir con él, pero que si teníamos que volver en 2 semanas por unos días, por el arreglo de custodia. Ninguno de los dos quería ir, y mi hermano lloró todo el camino de regreso. Yo también tenía ganas de llorar porque tampoco quería volver. Cada vez que regresábamos, nuestras tías estaban ahí y nos decían que debíamos llamar al juez y decirle que cambiamos de opinión. Y nos decían que éramos malos hijos, y que lastimábamos a nuestra madre. Trasladamos muchas de nuestras cosas a la casa de papá. Nuestra mamá nos gritaba cada vez que nos llevábamos algo nuevo, hasta que mi papá le preguntó si quería que un policía supervisara la mudanza y dejó de quejarse, pero golpeaba cosas para que supiéramos que estaba enojada. Empezamos en nuestras escuelas nuevas, lo cual de hecho me alegró, porque después de eso las cosas se volvieron mucho más normales. Mi hermano dejó de tener miedo de que nos llevaran, y dejó de llorar tanto. Hice algunos amigos que son muy buena onda. Cada 2 semanas, nuestro papá nos recogía de la escuela el viernes, conducía para encontrarnos con nuestra mamá, y nos quedábamos con ella hasta el domingo cuando volvíamos con papá. La casa de mamá siempre era lo mismo. Ella y nuestras tías nos decían que estábamos tomando malas decisiones, que éramos un fracaso y que teníamos que decirle al juez que estábamos equivocados por quedarnos con nuestro papá. Llamamos mucho para que papá nos recogiera temprano, pero él nos dijo que era nuestro tiempo con mamá, y que nos vería el domingo por la noche. Luego, unas semanas después de que empezara la escuela, mi papá vino a recogernos para llevarnos a casa de nuestra mamá y mi hermano se descompuso. Siempre lloraba y se quejaba, honestamente, yo también, pero esta vez se negó a subirse al auto y empezó a gritar y revolcarse en el suelo diciendo que no volvería. Mi papá intentó convencerlo de que teníamos que hacerlo, y me pidió ayuda. No sé, yo simplemente me quebré. Le dije lo horrible que era volver, y como las tías siempre estaban con mamá gritándonos y no lo culpaba por no querer volver, porque yo tampoco quería y los dos nos negamos a subir al auto. Papá nos gritó diciendo que no teníamos opción, pero finalmente cedió y prometió que no nos llevaría de vuelta si nos subíamos al auto. Llamó a nuestra mamá y dijo que no nos sentíamos bien, así que no iríamos y condujo a casa. Cuando nos calmamos, nos sentó a ambos en la mesa y dijo que no podíamos simplemente negarnos a ir porque no queríamos. Nos dijo que el arreglo de custodia decía que teníamos que ir a casa de mamá fines de semana alternos, y que si no lo cumplíamos, ella podría ir a la corte y quedarse con nosotros a tiempo completo. Nos escuchó, eso sí, cuando le contamos lo malo que era y lo de las tías culpabilizándonos siempre. Dijo que nos dejaría en casa de mamá al día siguiente, pero prometió hablar con ella por nosotros. Las cosas no mejoraron en esa visita, pero en la siguiente fuimos un día antes porque mi papá le había pedido al juez que fuéramos a terapia familiar. Mamá no estaba contenta y dijo que nos estábamos aliando contra ella cuando le dijimos a la terapeuta, llamémosla Betty, porque odiábamos ir a su casa.
Betty le pidió a mi mamá que quizá las tías no vinieran cada vez que visitábamos, y mi mamá se negó, diciendo que eran familia y que necesitaba apoyo cuando mi hermano y yo nos aliábamos contra ella. Dijimos que no lo hacíamos, pero Betty nos dijo que deberíamos mostrar más consideración por nuestra mamá, porque ella solo extrañaba tenernos todo el tiempo, que no debíamos pasar todo el tiempo discutiendo, y darle una oportunidad a nuestra mamá porque estaba herida. Me sentí mal, porque no lo había pensado desde el lado de mamá, pero mi hermano insistió en que no quería volver. Betty hizo que mi mamá aceptara probar una visita sin las tías si nosotros aceptábamos intentar no discutir con nuestra mamá. Cuando llegamos a casa, las tías vinieron de todos modos. Mamá nos quitó los teléfonos, dijo que la terapeuta era estúpida y que no sabía de qué hablaba. Ella y las tías fueron igual, llamando a mi papá con insultos, llamándonos ingratos y malos, y nos dijeron que era nuestra culpa que la gente pensara que nuestra mamá estaba loca y tuviera que ir a terapia. Mi hermano iba a recibir a un amigo de su antigua escuela, pero mi mamá lo mandó de vuelta diciendo que estábamos castigados por mentir. Mi papá nos recogió y estaba furioso cuando le contamos lo que pasó. Fue la primera vez que lo vimos gritarle a nuestra mamá. Nos hizo subir al auto, pero igual podíamos oírlos. Mamá lo llamó estúpido, infiel, y que nadie podía confiar en él, y mi papá solo gritaba que estaba intentando ayudarme a mí y a mi hermano. Tuvimos terapia la semana siguiente, pero mamá no vino esta vez, así que condujimos las 2 horas de vuelta a casa. La semana siguiente sí vino, pero solo para recogernos y se negó a hablar con la terapeuta. Cuando regresamos a su casa, las tías ya estaban allí y mi hermano empezó a llorar y no quiso salir del auto. Yo estaba enojada también, pero estaba más enojada por cómo mi mamá le gritaba a mi hermano, llamándolo estúpido y flojo y que terminaría siendo un infiel como nuestro papá. Perdí la paciencia y le dije que se callara. No era la primera vez que me abofeteaba por haber hecho algo estúpido, pero sí la primera vez en mucho tiempo y estaba demasiado atónita como para hacer algo. Mi madre me quitó el teléfono, e intentó quitarle el de mi hermano, pero él dijo que se le olvidó. Nos mandó a mí y a mi hermano a nuestras habitaciones por ser irrespetuosos mientras nuestras tías la respaldaban. Supongo que tengo que darle crédito a mi hermano, porque no se le olvidó su teléfono. Solo pensó que mamá se lo quitaría como siempre y lo escondió en su ropa interior, así que cuando llegó a su cuarto, llamó a nuestro papá. No me enteré hasta que mi papá apareció 1 hora después con un policía. Nos dijo a mí y a mi hermano que cogiéramos nuestras cosas mientras mi mamá discutía con el agente, que era su tiempo con nosotros. Mi papá le dijo que mi hermano lo llamó y le contó lo que pasó. El policía me preguntó si era cierto que mi mamá me golpeó, pero honestamente, yo estaba demasiado asustada para decir algo porque mi mamá y mis tías estaban mirando. Terminé diciendo algo como que quería irme a casa con mi papá. Nos dejó irnos con él, aunque mi mamá seguía discutiendo con él, que tenía una orden del tribunal y se suponía que nos quedáramos allí. Cuando llegamos a casa, mi papá solo nos hizo la cena y dijo que lamentaba lo que pasó. Le dije que no quería volver, y de hecho dijo que estaba bien. Así que esa fue la última vez que vi a mi mamá en persona. Fue la semana después de Halloween. Mi papá nos pregunta si queremos ir a visitarla cada semana, pero siempre decimos que no. Nos hace hacer Skype con ella, y ha estado bastante civil desde que en cuanto empieza a hablarnos mal, mi papá interviene. Es un poco agradable no tener que hacer el viaje de 2 horas porque puedo hacer cosas con mis amigos el fin de semana. Mi hermano parece más feliz. Acción de Gracias fue un poco raro sin ella. Fuimos a casa de nuestra abuela, la mamá de papá, como siempre, e hicimos Skype con mamá desde allí. Papá nos preguntó si queríamos invitar a mamá para Navidad. Mi hermano dijo que no, pero yo no estoy segura. Mi papá dijo que después de las fiestas empezaremos a visitarla de nuevo, pero solo tendremos que quedarnos el día, y prometió que tendríamos a alguien más allí, y que no se permitiría a las tías. Así que básicamente ahí es donde estoy. Las cosas son complicadas, y realmente no tengo mucha relación con mi mamá. Aún no sé cómo sentirme al respecto, pero siento que las cosas están mejorando. Edición 1. Mi papá me dejó empezar a aprender batería. Mi papá no quiere que la cortemos completamente porque es nuestra mamá, pero sí supervisa nuestras conversaciones por Skype para asegurarse de que no nos esté gritando. Mi mamá no nos está usando por dinero. Ella gana más que mi papá, y considera que aceptar caridad es solo para gente débil y floja. Lo único bueno que saqué de todo esto fue una mejor relación con mi hermano. Nunca fuimos cercanos antes de que esto pasara hasta que él empezó a dormir en mi cuarto cuando las cosas se pusieron muy mal. Ahora hablamos de casi todo. Y mi papá sabe que estuvo mal. Todavía se siente culpable de haber engañado, y no nos deja olvidar que él fue el que la arruinó. En cuanto a mis tías, estaría bien con no volver a verlas nunca más. Nunca me gustaron de todos modos. Edición 2. Mi hermano está bien la mayor parte del tiempo, pero cada vez que mencionamos a mi mamá se enfurece y deja de hablarnos. No estoy segura de qué pensar ahora mismo, aparte de que estoy bien con no verla por ahora.
No sé cómo me siento respecto a verla de nuevo el próximo mes. Se supone que alguien supervisará nuestras visitas por un tiempo, pero no empezaremos con eso hasta después de las fiestas. Por ahora, mi papá tiene una orden de emergencia que dice que no tenemos que visitar a mi mamá si no queremos. No puedo atribuirme el mérito de la carta. Fue lo que recomendó mucha gente en el sub, pero me alegra que lo hicieran. Actualización 2. Han pasado casi 9 años desde la última vez que hice mi publicación en Reddit, pero una de mis amigas escuchó mi historia en YouTube y pensé en actualizar. Por desgracia, perdí mi cuenta, porque perdí el correo que usaba cuando era niña, por eso tuve que crear otra. De hecho, las publicaciones ya no pueden ser leídas según lo que he visto. No sé cuánto durará esta actualización, así que disculpas por adelantado en caso de que se vuelva demasiado extensa. Creo que tengo facilidad para extenderme, a juzgar por lo larga que sonaba mi historia en YouTube. Mi plan es contarles sobre mi madre, porque hablar de mi vida desde la última vez creo que sería aburrido y extenso, pero quizás haya tiempo para algunos detalles. Antes de comenzar, quiero aclarar algo que parece haber generado confusión. En mi publicación hago parecer a mi papá como si quisiera forzar nuestra relación con mi madre. Ese no fue el caso, pero él sabía muy bien que intentar ir en contra de la justicia podía costarle la custodia y entregarnos directamente a ella. Así que intentaba cumplir las órdenes, a pesar de que a él le agradaban mucho menos que a nosotros. Siguiendo desde donde lo dejé, visitamos a mi madre como estaba ordenado. Al principio de forma supervisada, pero rápidamente ya no. Y a riesgo de sonar como que me disculpo mucho, también debo disculparme si hay cosas que no recuerdo demasiado bien. Ha pasado mucho tiempo de esto, y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a mi mamá. Regresamos para pasar solo un día, sin posibilidad de quedarnos a dormir. Las primeras veces fueron bien, pero en la cuarta o quinta, las cosas se volvieron tan malas que el juez decidió anular completamente las visitas. Viéndolo ahora de adulta, era como un experimento al que nos sometía la justicia para ver cuánto podíamos soportar. Porque había infinidad de pruebas que mostraban que mi madre era un monstruo con nosotros, como si nos culpara de cierta forma por la infidelidad de papá. Así que aún no entiendo, porque nadie que tomara estas decisiones me lo ha dicho jamás, por qué seguían obligándonos a tener contacto con ella. Entiendo eso de que es una madre y los hijos deben pasar tiempo con ella, pero esta mujer nos golpeaba, nos insultaba, dejaba que sus hermanas nos insultaran, y hasta nos mantenía como rehenes. No entiendo cómo eso no es suficiente para hacer algo. Tuvo que existir un secuestro para que finalmente la justicia considerara que no valía la pena seguir intentándolo. Esto es lo que sucedió. Habíamos tenido algunas visitas supervisadas y algunas ya sin supervisar. Las primeras habían salido tan bien que no creyeron necesario seguir supervisando las siguientes. En la última visita, se suponía que mi papá nos dejaría por la mañana y nos recogería por la noche. Él se quedaría en la ciudad durante esas horas, y regresaría por nosotros a la hora acordada. Eso había sucedido las veces anteriores, que habían estado bien, sin mis tías presentes, pero no en esa última. La primera hora u hora y media estuvo normal, hasta que aparecieron sus hermanas y supe que ya no lo estaría. Y lo supe cuando literalmente aparecieron en mi antigua habitación, donde solíamos quedarnos la mayoría del tiempo con mi hermano, porque todavía teníamos miedo de que sucediera algo como esto. Mi madre no solo me exigió el teléfono móvil, también le pidió a mi hermano que se quitara toda la ropa para revisar que no llevara nada oculto. Él ya se lo había entregado, pero tenía miedo de que tuviera algún dispositivo de grabación. Esto se había sugerido en los comentarios en mis primeras publicaciones, pero también había comentarios aconsejando lo contrario porque podría resultar contraproducente. Si mi madre descubría que estábamos grabando, no sé qué podría haber hecho con nosotros. Éramos 2 niños, y mi madre en ese entonces era mucho más grande físicamente que nosotros. Además, no sabíamos sobre las leyes acerca de grabar de manera oculta a alguien, y mi padre probablemente se hubiera opuesto a esto. Tampoco recuerdo por qué no me revisaron a mí, o si lo hicieron, por qué no me desnudaron. Al menos no recuerdo que eso sucediera. Luego nos subieron al coche de una de mis tías y dijeron que haríamos un viaje familiar. Pero mi mamá no tenía permitido tenernos muchos días, y la situación podría haberse salido de control rápidamente. Por la dirección a la que nos dirigimos, parecía como si mi madre quisiera sacarnos del país y quizás hacernos volar a su país natal. Pero por alguna razón condujimos unas 3 horas y luego paramos en un lugar para dormir. Ya que nunca se demostró que ella quisiera sacarnos del país, es probable que esa parada sirviera para que ella o sus hermanas pudieran hacer los arreglos. También fue lo que nos ayudó para que nos encontraran. Mi madre había dejado su coche en casa, dentro del garaje, y habíamos tomado el de una de mis tías. También debíamos contactarnos con mi padre cada 2 horas, para hacerle saber que todo estaría bien. Mi papá incluso tenía palabras de seguridad que usaríamos en esos mensajes, en caso de que mi mamá leyera y descubriera lo que pasaba. Cuando mi padre comenzó a sospechar que algo pasaba, fue con la policía y no nos encontraron. Por suerte, comenzaron a investigar,
y tras ver que mi mamá no se había llevado su coche, pusieron una alerta para encontrar los coches de mis tías. Todas estaban en su casa, pero a una le faltaba el suyo. Allí fue cuando la policía la interrogó y descubrió nuestro paradero. No fue muy difícil que confesara, no era una gran criminal, solo una hermana pensando que al ayudar a mi mamá estaba haciendo lo correcto. Finalmente, nos encontraron a la madrugada y estábamos felices de ver a nuestro papá con la policía, como si fuera una escena de rescate. Cuando todo esto sucedió, ni siquiera pude actualizar algo, por la posibilidad de no arruinar el caso. Incluso tenía tanto miedo durante años, que ni siquiera cuando se resolvió podía sentarme a escribir. Con el tiempo me olvidé de la cuenta, de las publicaciones y de todo. Era mi mecanismo para no recordar a mi mamá. A ella le quitaron la custodia y cualquier posibilidad de visita, supervisada o no. También obtuvo 6 meses de prisión, pero los cumplió fuera de prisión por ser, lo que el juez de ese juicio consideraba, una ciudadana modelo. Mi mamá tenía un buen trabajo hasta ese entonces, y eso pesó de algún modo para que, en lugar de cumplir su condena dentro, lo hiciera fuera. Eso sí, con una tobillera. Mi papá hizo todo lo posible para que nunca más tuviéramos que verla, ni siquiera por videollamada. De hecho, había estado luchando por quitarle todos los derechos de visita a nuestra mamá cuando comenzaron los problemas. Lo cual solo descubrí posteriormente, ya que él pensaba que, si por algún motivo, en medio de una discusión se lo contábamos, no sabía qué podría hacernos. Y esa fue la última vez que la vimos. Ni mi hermano ni yo quisimos tener contacto con ella, aun cuando habíamos cumplido la mayoría de edad. Como resumen feliz para cerrar esto, ambos hemos tenido una vida mucho mejor luego de eso, asistiendo a terapia y tratando de superarlo. Sabemos que mi mamá perdió el trabajo tras ese incidente, pero desde entonces ha pasado tanto tiempo sin contacto que es posible que ella haya encontrado otro similar. Sobre nosotros. Mi hermano no se transformó en un perdedor infiel, como lo llamó mi madre. Perdedor sería la última palabra que usaría para referirme a él, y nunca le fue infiel a su novia. En mi caso, mis relaciones terminaron por otros motivos que no fueron ese. Mi papá se casó hace unos 3 años y eso es todo. Creo que es un buen resumen para aquellas personas que aún deseaban saber sobre nosotros luego de tantos años. Es extraño regresar a esto, pero al menos es en mejores circunstancias.